que los testigos se prolongan más de la cuenta, pues interrumpiremos en un testigo. No podemos superar a todo, es lo que quiero decir. Tengo que marchar a la otra casa, por lo tanto a las 2 en punto como mucho hay que interrumpir. Y seguiremos a las 4:30, como les he dicho antes. Bien. Por favor, siéntense que vamos a continuar. Con la venia, señor presidente. Sí. Ya sabía yo que hablaba así. Sí, sí, sí. Sí, el señor Zulueta, un momento, vamos a audiencia pública, no estamos ya, y en cuanto estemos, Vale. el folio, indica. Es que solamente voy a pedir que se vea la primera conversación. 24.154. Sí, Bien, vamos a reanudar la sesión. a 56. Se reanuda la sesión. El letrado de Rabi Osman Al-Sayah Ahmed había pedido la exhibición de los folios 24.154 a 56. Tomo 79. Désenlo, por favor, al señor secretario. De esos tomos concretamente que desea el señor letrado. Que se le diga la conversación, se lea algo en concreto. No, se haga se deje constancia de que en esa conversación no se pregunta ni por Fuad ni por Sarján ni se habla de ningún acontecimiento sucedido en Madrid, ya que se ha preguntado si en esa conversación habían Bien, en definitiva realizados lo que quiere poner de comentarios. manifiesto una contradicción por la vía del 714, pero como por el cansancio del intérprete ya se ha interrumpido la testifical, basta por lo tanto con que conste en acta que usted dice que en los folios 24.154 y siguientes que se van a exhibir someramente, Roberto, por favor, no aparece esa mención en la conversación de abril y sí en la de mayo. ¿No es eso lo que afirma Sí, el señor letrado? sí. Está la transcripción de la conversación de 12 de abril, que se prolonga durante otros 2 folios. No está en abril porque esa conversación realmente se produjo el 24 de mayo. Bien, estamos viendo, aunque sea someramente en pantalla, la de abril, para que se vea que no está esa referencia aquí. A efectos de publicidad suficiente por la exhibición, Sí. y el tribunal constatará y valorará en sentencia. Quería dejar constancia de otro asunto en Bien, la pero no es que deje constancia, interrogatoria. señor letrado, es por la vía del 714 Bien. porque ha habido una contradicción aparente en lo que decía el testigo. Lo demás lo tiene usted que poner por informe, en vía de informe y en su escrito de No, conclusiones. es sobre la traducción. Se ha traducido mal una palabra. Es lo mismo, eso lo tendrá usted que decir en vía de Pero yo informe. no sé árabe. Ya, Eso pero se tendrá lo que habrá decir el dicho su intérprete. cliente, naturalmente. Yo diría que el intérprete se está de acuerdo en que él también ha entendido que se ha traducido mal una palabra que considera importante. Señor letrado, yo he tenido al intérprete permanentemente aquí, cada vez que ha habido una variación esencial a su criterio, porque yo tampoco sé árabe, el señor intérprete me lo ha comunicado y se ha aclarado. Lo demás lo tendrá usted que exponer por vía de informe, el tribunal, o por vía o por escrito, perdón, y el tribunal resolverá lo que Pero me estime gustaría que se le oportuno. preguntara a él si Pero es recuerda que que se ha no visto. procede preguntar a Es un que yo en el intérprete en una informe no. vista oral en medio de un juicio. Lo que procede es que usted por escrito pida lo que a su derecho convenga y el tribunal resolverá lo que estime oportuno, abriéndole en su caso, si no fuere conforme a lo que usted interesa, la vía de los recursos. Bien, Muchas gracias. gracias a usted. Que comparezca el testigo número 207, Hatem Nouit Yennum o similar, haciendo constar que ha sido renunciado por la defensa número 10, por lo tanto pasa a ser solo testigo de las acusaciones 1, 4 y 16. Siéntese, por favor. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? ¿O de cualquier otra forma se compromete a decir verdad?
Acérquese por favor al micrófono, póngaselo al lado si le es más cómodo. Es mi deber informarle que si falta a la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna cosa, alguna circunstancia, relación o condición que crea usted que pueda impedirle o dificultarle decir verdad? Conteste por favor a las preguntas en primer lugar de la Asociación 11 de Marzo, Afectados del Terrorismo y otros. Sí, no hay preguntas. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros. Sí, con la venia, señor. Quisiera preguntarle al testigo si conoce a Serhan, conocido como el tunecino. Serhan Abdelmajid Faquet. ¿De qué le conoce? El micrófono parece que está cerrado. Un momento. Está abierto. Póngaselo al lado, por favor. Roberto, suba un poco el volumen del micrófono a los testigos. Siga, señor letrado, cuando quiera. Sí, le preguntaba al señor testigo de qué conoce a Serhan Abdelmajid. Él es tunecino, yo de origen soy tunecino y lo conocí nada más llegar a España. ¿Qué relación mantuvo con él en España? ¿Eran amigos? Al principio sí, nada más llegar me presentó otro amigo y era un estudiante aquí, nos vemos en la embajada. Yo no conocía a nadie de Túnez aquí en España, que hay pocos. Ya está, al principio sí que éramos amigos. Bien, ¿y tuvieron ustedes relaciones comerciales? Concretamente, ¿él le prestó un dinero? Sí. ¿Qué cantidad de dinero le prestó? Francamente ahora mismo no lo sé. Más o menos, exactamente no lo sé. Sería en torno a 700.000 pesetas, según declaró usted. No, lo que declaré, la parte que quedaba que le he dado eran 700 pesetas. No, 700 pesetas. Por favor, si me podéis hablar en euros porque... 700 euros. 700 euros. Señor, en la declaración en comisaría y como se refiere al año 98, se habla de 700.000 pesetas. Es igual, usted bien, pregunte puede ser, y ya porque francamente no lo puedo... No se preocupe, 700.000 pesetas son algo más de 400 euros. Bien, usted fue... Perdón. De 4.000. La cifra iba bien, me faltaba un cero. Siga. Le preguntaba al señor testigo si Serhan, de forma violenta y en tono agresivo, le exigió el pago de esta deuda. Sí, en cierto momento cuando nos hemos peleado, sí. Porque usted no pudo hacer frente a la deuda y ¿cuál fue la actitud de Serhan ante esta situación? Bueno, la verdad porque llevaba ya tiempo sin verle y no sé cómo le llevaba información que le decían la gente que era yo hipócrita, que no iba a la mezquita, que no le iba a devolver el dinero y era violento. Eso sí. ¿Recuerda usted si unos días antes de los atentados, concretamente creo que en torno al día 3, el día 5, Serhan le perdonó la deuda o una parte de la deuda que quedaba y le dijo que ya no hacía falta que se la pagara? Le explico. El último día que le vi, creo que era un viernes, porque sí. Había un vuelo de Tunisair y creo que era un 5, no estoy seguro. Aquel día por la mañana me llamó porque faltaba todavía una parte por teléfono. Entonces me dice, si nos podemos ver. Digo, mira, te lo voy a ingresar. Me dice, no me ingresas porque tengo más deudas, el banco va a coger el dinero. Que me lo acerques. Digo, vale. Pero él esperaba más de lo que le llevaba yo, que eran, creo, si no me equivoco, entre 200 y 300 euros. Cuando nos hemos visto, yo, la verdad, estaba preocupado que me iba a reclamar todo lo que quedaba, ¿no? Y a mi sorpresa, pues no, cogió el dinero, me da un abrazo, pero fuerte, que a mí eso me extrañó, y me pidió perdón. Y me dijo, mira, si como mi mujer estaba embarazada, que él ya está, que tenía deuda con gente que la tiene que devolver el dinero y que se iba a Túnez ya. Entonces yo creí todo porque era un viernes, digo, cogerá el vuelo y se va a Túnez ya. Y francamente entendí todo esto, el abrazo y el perdón, solo cuando pasó lo que pasó. Pero perdonó porque me dijo, lo que queda, cuando vuelves a Túnez, pues me dejó, creo, un número de su casa, me llamas y me lo das ahí. ¿No es cierto que le dijo una frase en árabe que puede significar como hasta nunca? O sea, fue una despedida. Exactamente, traduciendo literalmente del árabe al castellano, no es hasta nunca, es como decir, si en el caso que ya no nos vemos,
que por favor que le perdono yo, vamos, que todo lo que me hizo. Bien, en esas ocasiones que usted coincide con Serjan iba acompañado de alguna persona, frecuentaba a alguna persona que usted conozca también. ¿Cuándo? En ese tiempo, a finales de cuando acaba la relación. No, porque ya a Serjan ya no lo veía yo. Quiere decir, solamente cuando quería que hemos acordado que al principio de mes, que le daba poco por su alquiler, ya está, pero yo no le veía. Y cuando le veía solo. Aquel día, el último día que le vi, me acuerdo que estaba acompañado con un chico, me dijo, mira, este es un estudiante marroquí que acaba de llegar a España y lo estoy ayudando. No el nombre ni la cara. Ese chico reconoció usted como Seimi Pardo, ¿se recuerda? En las fotos que le mostraron en comisaría. ¿Seimi? Khalid Seimi Pardo. No. Yo el chico que vi el último día que había Serjan, sí, no lo conozco de nada. Bueno, también ha reconocido usted en la declaración prestada a Abu Dada. Sí. ¿De qué lo conocía usted? Estaba siempre en la mezquita del M30, sí, fuera, intentando vender coche, y la verdad es extraño que cuando llegaba la hora de la oración no entraba en la mezquita, estaba ahí fuera siempre. Lo conocía, ¿no entraba? Todo el mundo, no, conocía a todo el mundo. ¿Y era amigo de Serjan o se conocían? ¿Abu Dada y él tenían relación? Les veía juntos, pero no puedo decir que son amigos, eso no lo sé. Pero sé que les veía juntos, sí. Muy bien, pues muchas gracias. No hay más preguntas. De nada. La acusación constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay pregunta, señor. Gracias, Ministerio Fiscal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra acusación? Con la venia, señor presidente, por la acusación de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Señor, el día 5 de marzo, que cuenta la última vez que se encuentra usted con Serjan, ¿le pidió que le llevara a algún sitio, Serjan? A ver, cuando hablé con él por teléfono e insistió que le diese yo el dinero en la mano, digo, vale, ¿dónde voy a verte? Me dice, estoy al lado del DGT, de Arturo Soria. Voy a buscarlo ahí, le doy y estaba con ese chico que he dicho que decía, me dice, ¿me puedes acercar a la comisaría de policía de Ventas? Creo que es Ventas la comisaría, sí. Esta que está al lado en Barrio de Concepción. ¿Y usted le llevó hasta la comisaría de Ventas? Sí, y ahí se despidió, cogió su dinero y me vino. ¿Le explicó Serjan lo que tenía que hacer en la comisaría de Ventas? Según he entendido, estaba ayudando a este chico que estaba con él para arreglarle los papeles o algo así, que acababa de llegar y era un estudiante, ¿no? ¿Vio usted si Serjan entraba en la comisaría después? No, ahí no lo sé, francamente. Muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? ¿Las defensas, alguna pregunta? Sí, con la venia. Defensa Rebellosman. Mire, Serjan era una persona, por lo que usted le conocía, con una personalidad fuerte, era influenciable, se dejaba que le ordenaran los demás, o... Francamente, cuando le conocí yo los primeros años, era totalmente el contrario. ¿Cómo era? Se le quita la barba, era como un niño, no sé. ¿Y después? Después, yo francamente no estaba con él en el momento que cambió, pero empecé a oírle, pero yo cada vez que le veía, era diferente, sí, era serio, pero conmigo no he notado tanta... Quiero decir, oía lo que me decían de él, pero era serio, sí. Yo en su día pensaba que, digo, bueno, esto está haciendo así para que termine de pagarle la deuda, pero francamente no era así. Tanto que yo el último día que le vi, cuando iba a verle, no tenía ninguna gana de verle. Pero cuando me pidió perdón y le he visto que decía que se acabó, digo, bueno, menos mal ya se... Pero usted llegó a ver que tuviera influencia en otras personas, que tuviera capacidad de liderazgo, que tuviera carisma. No, porque ya en aquella época que cambiaba no estaba con él. No lo sé, no lo puedo decir eso. Vale, no hay más. Gracias. ¿Alguno más? Sí, con la mañana sola. La defensa de Matzugan y Basel Gayún. ¿Sabe usted si Serjan disfrutaba de becas de estudio en España? ¿Disfrutaba de? De becas de estudio. Creo que sí, ¿eh? Al principio cuando le conocí, según lo que me contaba él, que sí tenía una beca, ¿eh? Al principio, ¿a qué año se refiere usted? Le miento si el año exacto no lo sé.
Ninguna pregunta más, señoría. Gracias. Gracias. ¿Alguna más? Muchas gracias. Ya se puede marchar. Gracias. Informo a la defensa que tenemos disponible al testigo 459, que en realidad es el mismo que el 460 porque no estaban propuestos por, digamos, el cargo correcto. Una misma persona. Que pase, por favor, el testigo número 459, perdón. Señor secretario, ¿cuál es el cargo concreto que ostenta este testigo en la empresa Red? Sí. Director de órganos centrales de la Dirección Corporativa de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Riesgos de Renfe. Buenos días. Por favor, siéntese en esta silla azul que tiene delante de mí. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad? Juro. ¿Hay algo, alguna circunstancia, alguna relación, condiciones, cualquier cosa que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No creo. Es mi deber informarle que si mintiera conscientemente, si faltara la verdad conscientemente, puede ser condenado por un delito de falso testimonio, pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. Conteste, por favor, a las preguntas que le va a dirigir en primer lugar la defensa de Zugán y Basel Gayún que le ha propuesto. Muchas gracias, señoría. Con la venia de la sala. Buenos días. ¿Aplica Renfe desde el 1 de abril de 2002 una tasa de seguridad ferroviaria a cada billete expedido para financiar medidas de seguridad? La fecha exacta no me la sé, pero sí aplica Renfe esa tasa desde que se impuso. Cuando se impuso en abril de 2002, ¿qué medidas han financiado concretamente con esa tasa de seguridad? La tasa de seguridad se dedicó a dos tipos de medidas: a gastos en incrementar vigilancia, es decir, vigilantes de seguridad, y a implementar medidas técnicas. ¿Y esas medidas técnicas nos puede concretar usted si incluían sistemas de vigilancia a través de cámaras de seguridad? Las medidas técnicas en principio estaban escalonadas. Se hizo un esfuerzo en incrementar cierres, lo tengo que decir de una forma genérica porque particularizar más vendría en detrimento de la seguridad. Repito, en incrementar cierres, mejorar cierres, incrementar medidas antiintrusión y el planificar la puesta, el asimilar equipos de grabación a las cámaras en ese momento existentes que no eran de seguridad y planificar medidas inversiones en sistemas técnicos de seguridad de todo tipo, dirigidos fundamentalmente a medidas preventivas contra terroristas. ¿Recuerda usted si las cámaras de grabación de vigilancia se distribuían también en las redes de cercanías? En aquellos momentos solamente en Atocha y en Chamartín habían cámaras con sistemas de grabación asociados. Las redes de cámaras de cercanías y de circulación existentes en otras estaciones no tenían asociados sistemas de grabación. Estos sistemas de cámaras de vigilancia en las estaciones, los que tenían grabación, ¿dónde grababan? ¿En cintas o pasaban directamente al disco duro del ordenador? Si se está refiriendo al año 2001, 2002, 2003. A partir de la fecha del 1 de abril de 2002, que es cuando... Sí, estos sistemas estaban en cintas, no estaban en disco duro de ordenador. Nuevamente, Renfe realiza una nueva inversión en 2003 de 16,53 millones de euros en mejoras de seguridad, con cargo de nuevo a la tasa de seguridad privada. Las cifras exactas de inversiones las desconozco, puesto que
en aquel momento mi ámbito de aplicación de mi responsabilidad era la zona centro de la red. Y lo que tengo que decir es que todos los años Renfe hacía inversiones en sistemas de seguridad y hacía gasto en personal de seguridad. Lo que ocurre a partir de unas determinadas fechas concretas, y en este caso con la tasa, se amplían las inversiones, porque una de las condiciones de la tasa precisamente fue que toda la tasa se invirtiera, o sea, se aplicara a aumentar tanto el gasto como las inversiones. No se podía compensar con una disminución respecto a años anteriores. Y Renfe siempre ha invertido todos los años en seguridad, tanto en instalaciones como en vigilancia. ¿E incluyeron en esta nueva inversión en 2003, dentro del sistema de vigilancia, sistemas de grabación de las cámaras? En la planificación que se hizo había 3 líneas de actuación, que una ya la he dicho, era poner en grabación a todas las cámaras que hubiera, fueran de seguridad o no. Segunda, dotar a las estaciones en un primer momento de mayores medidas anti-intrusión, que son muy importantes. En un segundo momento, circuitos cerrados de televisión con grabación. Y en un tercer momento, en el tiempo, que además de esta grabación, que al principio se hacía en el local, es decir, en el mismo sitio, en la misma estación o en el mismo local donde estaban las cámaras, mediante un buen sistema de comunicaciones se pudieran además llevar estas imágenes a centros de seguridad y control de 24 horas, donde además de poder visualizarlas a voluntad, se pudieran grabar también. Todo eso formaba parte de una gran planificación en el tiempo, y desde luego se inició inmediatamente no con la tasa, sino antes de la tasa, y lo que dio pie a la tasa es para aumentar nuestra capacidad económica y nuestros recursos económicos en estas direcciones. ¿Y sabe usted si en la estación de Alcalá de Henares existía la posibilidad de grabar las escenas que se recogían en los circuitos cerrados de grabación, circuitos de radiovigilancia, o en otras cámaras de grabación que existieran allí? Hay que especificar que en Alcalá de Henares, en la estación de Alcalá de Henares, había cámaras, no eran cámaras de sistemas de seguridad, eran cámaras de sistemas auxiliares de circulación, y precisamente eran cámaras para auxiliar la labor de circulación, cámaras de vías que miraban a las vías, para que los gabinetes de circulación pudieran tener juntamente con otras indicaciones la posibilidad de saber cuándo podía el tren ponerse en marcha o tenía que estar detenido, y para dar esa orden al maquinista. Es decir, que esas cámaras no se encontraban dentro de las medidas de seguridad que cubría la tasa de... Esas cámaras, como digo, eran cámaras de circulación, y con la tasa lo que se hizo fue incluirlas en esta planificación de dotar cualquier tipo de cámaras que hubiera en cualquier estación, de dotarlas e incluirlas en el sistema de grabación que se iba a imponer en esa estación. Y en el momento, nada más. ¿Y recuerda usted si en aquella época ya se había aplicado el sistema de grabación a aquellas cámaras? Por favor, ¿puede concretar la fecha? El 11 de marzo de 2004. El 11 de marzo no había dispositivo de grabación asociado a las cámaras de la estación de Alcalá de Henares. ¿Y recuerda usted si había otras estaciones en las que se hubiese aplicado esas nuevas medidas? Pues no recuerdo con exactitud en las estaciones en las que se habían aplicado las medidas, porque esta gran planificación abarcaba todas las estaciones de la red. Estoy hablando de estaciones de cercanías,
y del resto de estaciones comerciales de lo que era la Renfe en esos momentos. No recuerdo si desde el 1 de abril de 2003 hasta el 11 de marzo de 2004, ¿a qué estaciones se les aplicó estas nuevas medidas de vigilancia y seguridad? Es muy difícil para mí, teniendo en cuenta que nada más en Madrid hay 100 estaciones de cercanías y a nivel nacional hay unas 500 de cercanías más el resto de las estaciones comerciales y estaciones de circulación. Es muy difícil acordarse, para mí es muy difícil acordarme cuáles tenían y cuáles no tenían. ¿La mayoría de estaciones tenían estos sistemas de grabación? En el 11 de marzo, si se refiere usted a esa fecha, la mayoría de las estaciones no tenían aún sistema de grabación en funcionamiento. ¿Estas medidas las aplicaron ustedes, las inversiones a través de la tasa, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001? A raíz del atentado de 11 de septiembre se incrementaron las medidas, se incrementó el gasto, la aportación económica de Renfe, y se implementaron las medidas tanto de tipo de gasto de personal como de sistemas, como además una cosa muy importante, que fue un incremento en la intensidad de las medidas antiterroristas que constan en todos los protocolos y procedimientos que teníamos de actuación de nuestro personal, de los vigilantes que trabajaban para nosotros. Y otra de las cosas que se hizo ya a partir de ese momento fue el derivar parte de los recursos que Renfe tenía en cuanto a protección de patrimonio, tanto de Renfe como de los propios viajeros y los parte de, repito, de derivar recursos dirigidos a la protección del patrimonio, derivarlos y dirigirlos a protección de personas para aumentar el recurso de protección a viajeros ante posibles actos terroristas. ¿Tenían ustedes vigilantes de seguridad en las estaciones de Alcalá de Henares y siguientes hasta Atocha? La línea esta C2 de cercanías dispone de vigilantes de seguridad. El servicio normalmente es en patrullas de vigilantes que se suben a los trenes, recorren el tren, vigilan el tren, se bajan en las estaciones. Hay estaciones que tienen vigilancia fija unas determinadas épocas, unos determinados días, por cualquier circunstancia que haya pasado. Es decir, todos los vigilantes que se dedican a la vigilancia de una línea, semanalmente puede cambiarse las rutinas, porque evitamos estas rutinas con reuniones semanales en donde se analizan las necesidades para la semana siguiente. Y entonces, repito, puede haber vigilancia fija en cualquiera de las estaciones de esta línea, depende de lo que haya pasado la semana anterior, y por supuesto que siempre hay un número de vigilantes que consideramos suficiente para bien vigilancia a bordo de trenes, bajándose en estaciones, estando en estaciones un tiempo fijo, o bien patrullando en aquellos momentos la traza para evitar agresiones desde fuera. Repito que lo que es el operativo cada semana se cambia, por eso es difícil o imposible contestar con rotundidad un sí o un no a su pregunta. Creo que sí, claro. ¿Y sabe usted si alguno de sus vigilantes desplegados en aquellas estaciones advirtió algo sospechoso o les comentó algo que había visto aquel día? No, de las conversaciones que tuvimos con los vigilantes que habían intervenido en aquel día directamente en aquellos hechos, se desprende que ninguno de ellos había advertido nada sospechoso fuera de lugar,
sobre todo, vamos, sospechoso me refiero en cuanto a sospechoso de provocar unos hechos como los provocados. Las cámaras de circuito cerrado de vigilancia las vigilan, perdón la redundancia, vigilantes de seguridad o los empleados de la propia estación. Las cámaras que son de cercanías y las cámaras que son del sistema de circulación las vigilan empleados de Renfe que son de circulación o de cercanías. Las cámaras de seguridad, quien las visualiza son personal de seguridad especializado en este tipo de servicios. Y una última pregunta. ¿Quién es la persona que se encarga de componer los convoyes que salen a realizar sus trayectos diariamente? La composición de trenes nunca ha estado bajo la responsabilidad de seguridad. Creo que la composición de trenes es de la parte operativa de cada área de actividad dentro de Renfe. Estoy hablando de cercanías o de larga distancia o de media distancia, y el nombre del cargo concreto, si es que es el mismo, que creo que no es el mismo en cada área de actividad, lo desconozco en este momento. Pues no hay ninguna pregunta más, le agradezco mucho que haya venido. Gracias, Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala, solo quería preguntarle ¿qué horario tienen los trenes de cercanía? Los trenes de cercanías no tienen un único horario, cada línea tiene uno. No me lo sé de memoria, no, pero... me refiero si están abiertos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, desde las 7 de la mañana. Más o menos desde las 5 o 5 y media que sale el primer tren desde uno de los terminales de una línea, y algunos hasta las 12 y media que acaba el último tren en llegar a su destino. ¿Y aproximadamente cuántas personas pueden pasar por Atocha diariamente en trenes de cercanía? Creemos que por Atocha ahora mismo es que va variando bastante. En el 2004. En el 2004 creo que Atocha teníamos una estimación sobre unas de 300 a 350.000 personas hablando diarias de un día laboral. Nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Las acusaciones, alguna pregunta? Sí, con la venia del excelentísimo señor, la acusación a nueve de doña Angélica Geria Cortés y su hijo menor de edad. Perdone, dígame, ¿ustedes tenían algún plan de contingencia que previera algo de estas características de magnitud en el plano de la seguridad? Nosotros teníamos un plan dentro de nuestros planes de contingencias. Por supuesto que había una parte, siempre ha habido una parte, y en España sobre todo, que de todos es conocido que hemos sufrido agresiones por parte de organizaciones terroristas autóctonas españolas, y hemos tenido la faceta de seguridad dentro de los planes de contingencias. La hemos tenido siempre muy estudiada, muy protocolizada y de unas prontas reacciones. Las medidas preventivas son similares, son muy similares, y las medidas de reacción son en las que más énfasis y más pormenorizado lo tenemos. ¿Estaban preparados para algo así? No lugar a la pregunta. Otra pregunta. Bien. ¿Cómo es que pasó algo así si tenía un plan de contingencia? No lugar a la pregunta. Los planes de contingencia no evitan las catástrofes Bien, ni los delitos. Tiene usted razón, señoría. Perdone, ¿qué pasó si había un plan de seguridad previsto para este tipo de ataques? No lugar a la pregunta, señor letrado, lo vuelvo a repetir. Los planes de contingencia y de seguridad ni evitan las catástrofes ni evitan los delitos. Otra cosa es que existan o no existan. Bien, que conste la respetuosa protesta, no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia. La acusación 17 en representación de doña Celestina Pires. Oye, usted le quería preguntar, en relación a usted a preguntas de mi compañero, ha hablado de una tasa que se incorporó, una tasa de seguridad que se incorporó en abril del año 2002, a partir de la cual se ponen sistemas de vigilancia en Atocha y Chamartín, en lo que se refiere a cámaras de seguridad.
¿las personas que utilizaban el servicio de cercanías pagaban la tasa igualmente aunque no llegaran a Atocha o a Chamartín? Creo que la pregunta así formulada no tiene contenido. Lo que quiere decir usted es si esa tasa de seguridad se aplicaba a todos. Sí, se aplicaba a todos, eso es. O sea, si esa tasa de seguridad iba destinada exclusivamente a determinadas líneas, o si se aplicaba a cercanías en general o a determinadas estaciones nada más, eso es lo que le pregunto. La tasa de seguridad se recaudaba a cualquier viajero iba incorporado al precio del billete. En cualquier recorrido. Sí, en cualquier recorrido, sea de cercanías, media o larga distancia. Y la tasa de seguridad, por ley, y así lo hicimos, había que revertirla en servicios de seguridad al viajero, y eso es lo que se hizo. Sin especificar, por supuesto, si el viajero era de cercanías, de larga distancia o de media distancia. Y usted ha hablado también de sistemas de vigilancia personal con, creo que parejas de vigilantes o vigilantes móviles o fijos en estaciones, y le quería preguntar si estas personas tenían algún tipo de instrucciones para prevenir, para detectar posibles sospechosos en relación con actuaciones terroristas o posiblemente terroristas. Las actuaciones de estas personas, antes y ahora y siempre, han sido dirigidas y basadas en protocolos escritos, en procedimientos escritos muy detallados, y además de esto, repito, que a la semana, dije dos veces a la semana hay unas reuniones con los mandos intermedios de estos señores donde se dan instrucciones para modificar los operativos. Sin embargo, la forma de actuar en cada situación está reflejada en los procedimientos detalladamente. Oye, usted, yo que no conozco los procedimientos, ¿me podría indicar si en el último trimestre o en el primer trimestre del año 2004 se hizo algún tipo de indicación al personal de vigilancia para prevenir posibles actuaciones? Se imagina el tribunal al que se refiere a actuaciones terroristas, claro. Por supuesto, señor. A raíz de los hechos descubiertos el día 23, 24 y 25 de diciembre del 2003, se tomaron unas medidas que consistían en incrementar, tanto en número como en intensidad, una serie de medidas ya establecidas en los procedimientos, pero se incrementaban, y además se explicitaron documentalmente en una especie de circular, podríamos llamarle, aunque sin llegar a ese rango, pero que fue distribuida por todo el personal de vigilancia. Yo le pediría, por favor, que me concretara algo. Le ha concretado perfectamente. Lo que usted quiere es que le diga cuáles son exactamente. Sí, claro, alguna medida. Eso lo podría haber pedido usted por vía documental, si es que están por escrito, o en general en qué consistían esas medidas. Pero en general, no está este señor ahora para... Sí, bueno, pues que me diga en general. Es que yo, al margen de protocolo, no he guarda entendido silencio. nada. En general, ¿qué medidas adoptaron ustedes novedosas a partir de diciembre de 2003? En materia contraterrorista, claro, además. En general se intensificaron por ejemplo, reconocimientos en zonas sensibles. Se intensificaron el número, la periodicidad de reconocimientos y control de matrículas de vehículos en aparcamientos de estaciones. Se intensificaron los reconocimientos de los trenes a las llegadas y a la salida. Se intensificaron los reconocimientos y el control de los trenes estacionados una vez que habían acabado el servicio, y se intensificaron además, se incrementaron esta vez el número de efectivos de seguridad, es decir, se hizo un aumento autorizado de gasto. Todas estas medidas se reflejaron y se decían que era como posible acciones terroristas, y para nosotros se había aumentado la amenaza a la vista de lo que había sucedido en estos días que he dicho de diciembre. Oye, ¿ustedes actuaban en coordinación con la Policía Nacional, con alguno de los cuerpos de la Policía Nacional? En todo momento nosotros actuamos en coordinación
nos ponemos a su disposición y actuamos como auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque somos sus auxiliares de acuerdo con la ley. Oye, usted recuerda, perdón, Sí, ¿usted recuerda si precisamente a raíz de esos incidentes que usted ha comentado de diciembre del año 2003 por parte de la Dirección General de la Policía o por parte de la Policía le encomendaron o le dieron algún tipo de instrucciones específicas precisamente a partir de esos acontecimientos? En los contactos permanentes y, por supuesto, después de estos hechos, los contactos que se tuvieron en diciembre y en enero fueron, si cabe, estoy seguro, esos meses más en número que lo normal, que lo habitual. Se habló y ellos nos hicieron constar que podía, bajo estos hechos de diciembre, haber aumentado la amenaza terrorista. Nos aconsejaron que incrementáramos nuestras medidas de seguridad y ellos mismos, las fuerzas de seguridad, nos aportaron un mayor esfuerzo en sus efectivos para dar mayor seguridad a los viajeros. No hay más preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna otra acusación? ¿Las defensas? ¿Alguna ¿Con la venia, señoría? ¿Perdón? ¿Señoría, con la venia? Bien. ¿Abogacía del Sí, Estado? abogacía del Estado. Con la venia, señoría, vamos a ver. ¿Desde cuándo prestó usted servicios en Renfe? Desde diciembre de 1991. Su profesión, o sea, no, con anterioridad a Renfe, ¿a qué se dedicaba usted? ¿Cuál es su trabajo? Pues coronel de la Guardia Civil. ¿Y podría resumir brevemente los diferentes puestos? No es relevante en absoluto señoría? para la causa los puestos que haya ocupado el testigo. ¿Tuvo usted intervención en los hechos que ocurrieron el 31 de marzo de 2004 en la línea de AVE Madrid-Sevilla, de alguna forma, como responsable? Sí, la tuve desde el primer momento. ¿Podría brevemente resumir qué medidas se adoptaron sobre esos hechos? Las principales medidas fueron mandar al lugar de los hechos en ese momento a todos los vigilantes disponibles prácticamente en Madrid. De acuerdo con los operativos, o sea, los que dirigían las operaciones tanto de AVE como de larga distancia como de cercanías, se mandaron por la vía, a reconocer la vía, lo que llamamos unas vagonetas con personal Renfe y con personal de seguridad en las vías próximas a Madrid, en las proximidades de Madrid, para observar si había algo. Los primeros trenes que salieron delante de los... Aparte de eso, que no se detectó nada, a pesar de eso, los primeros trenes que salieron por la mañana salía primero un tren que llamamos explorador, porque ese tren va vacío y normalmente el maquinista va en la parte de atrás del tren, porque normalmente tienen dos cabinas. Y aparte de eso, todos los vigilantes y todo el refuerzo de vigilancia que se pudo mandar inmediatamente comenzaron y siguieron reconocimiento de la vía desde el punto donde habían aparecido esos huecos en el balasto hasta Atocha por una parte, y por otra parte por las vías convencionales, por la vía AVE Madrid-Sevilla y por la vía AVE en construcción Madrid-Lleida, hasta más o menos se les envió hasta unos 30 kilómetros, cosa que estos reconocimientos prosiguieron como cosa continua durante los días posteriores. Pero todas esas medidas son las que se adoptaron en ese momento. Aparte de paralizar todos los trabajos, los señores de mantenimiento de infraestructura, como medida preventiva, paralizaron los trabajos de mantenimiento que se hacen muchas veces en la vía, o casi siempre, en horas nocturnas. No me pregunte, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa? La defensa de la Cetaclis, con la venia de la excelentísima sala. Buenos días, señor director. Al hilo de una respuesta que ha dado a la defensa 1, que ha dicho que había posibilidad, ha dicho lo siguiente, que en el funcionamiento de las cámaras había posibilidad de grabar los movimientos o no había.
La respuesta ha sido muy extensa y ha sido meridianamente clara. Otra pregunta. Señor director, ¿sabe usted dónde duermen los trenes? Los trenes normalmente duermen en unos sitios que, desde el punto de vista ferroviario, se llaman playas de vías. Bien. ¿Estas playas de vías, señor, están controladas por usted o por algún otro director operativo? ¿Sabe usted algo de esto? Están controladas por nuestro personal de seguridad, normalmente vigilantes. Bien. En el concreto, un caso de estos trenes, ¿usted ha tenido algún informe sobre estos trenes? ¿Me puede especificar qué trenes se refiere, por favor? Se refiere a los trenes de cercanía del 11 de marzo. De 11 de marzo, me imagino. Y sobre si ha tenido algún informe, debemos de entender sobre la seguridad de la noche antes al 11 de marzo. Sí, tanto en Guadalajara como en Alcalá hay servicio nocturno de vigilancia de los trenes estacionados y a vía. Señor, ¿hay alguna cámara de grabación durante toda la noche que guarda los trenes, quiero decir? Se refiere a los... Si en la playa de trenes, de estos trenes había cámaras de grabación. No había ninguna. Señor, ¿sabe si una vez estacionado el tren en la playa, la catenaria está cortada la corriente o está abierta? Es decir, mi pregunta es, ¿puede entrar una persona dentro de los trenes una vez que están dormidos? Bien, a la primera pregunta le diré que no lo sé si tiene tensión la catenaria en estos lugares o no las tiene, o tiene parte del tiempo y otra parte no, eso no lo sé. Y en cuanto a que si pueden entrar, solo puede entrar el personal autorizado, puesto que el vigilante se pone para controlar, entre otras cosas, que nadie entre a los trenes. ¿Sabe usted cuántos vigilantes habían aquella noche? Uno. Señor, uno en cada estación. ¿Uno de cada playa o uno de cada tren? No, uno en cada estación, uno en cada playa. ¿Y en aquella noche no ha ocurrido alguna cosa extraña? Que tengamos conocimiento, no. Pero podría ocurrir. Bien, las hipótesis, todas las que usted quiera. Señor, en el plan de control de las vías, que me hablo general, de Renfe, existen unos puntos de control. ¿Es el señor? Perdone, no. En el plan general de las vías de controles, que me voy a la vía de control de AVE, existen unos puntos que tiene cada 2 kilómetros, 3 kilómetros, vías de control, o de escape, o llámese como se quiere, para entrar en la vía. Si no, la vía está cerrada. ¿Lo entiende lo que quiero decir, señor? Vuelvo a repetir la pregunta. Cada vía, señor, está cerrada para el público. Bien, ¿cuál es el objeto de la pregunta? El objeto es, ¿estas puertas o estas vías están vigiladas? ¿Qué vías? ¿Las del AVE o las de la del AVE, por ejemplo? ¿Las del AVE están todas valladas, la vía del AVE? Las vías del AVE están todas valladas. ¿Cada cuántos kilómetros, señor, hay un controlador? Se refiere a una vía de salida, es decir, que va a la línea, que cuándo puede salir el tren de esa vía vallada. O sea, al llegar a estación, bien, cada X kilómetros, hay vías de escape, ¿cómo se llama? Fuera de la valla, no. Dentro de la valla hay aproximadamente, sin que sea una exactitud muy grande, aproximadamente cada 20-25 kilómetros hay lo que se llama un edificio técnico, en el que hay unos elementos capaces de controlar todos los sistemas de un tramo de vía concreto en caso de que falle algún sistema. Es un sistema redundante del gran sistema que hay de circulación comandado aquí en Madrid. Bien. Y en estos sitios hay andenes construidos y hay unas vías, además de las vías principales, si es a eso a lo que se refiere usted, hay unas vías donde el tren, en caso de necesidad, puede desviarse, puede detenerse y en ese momento puede pasar otro por la vía principal, si acaso es eso lo que usted está preguntando. Al hilo de esto, pero siempre dentro del vallado de seguridad. Sí, señor. En la vía que ha ocurrido el suceso de Mocejón,
¿había algún control previo que podría prevenir esta situación, señor, que ha ocurrido allí? Es decir, no lugar a la pregunta. El control del que habla el testigo no tiene nada que ver con lo que usted pregunta. Y además ya ha dicho que hay cada 20-25 kilómetros. Si sabe dónde hay Mocejón, dónde está Mocejón, sabe cuántos controles había. Otra pregunta. Muchas gracias, muy amable, señor. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias, señor. Perdón, señoría. Sí, dígame. A través de la presidencia, al hilo de las preguntas de la defensa, queríamos, si nos podía explicar, si antes del primer servicio de cada tren se realiza alguna revisión de los vagones, algún servicio de limpieza. ¿A cercanía, señor? Me refiero a cercanía, sí, señoría. Una vez que van a salir de las playas. Si por la mañana, antes de ponerlo en servicio, se realiza alguna revisión, limpieza o actuación dentro de los trenes. Cuando ponemos, vamos a ver, la respuesta no es un sí y un no. Voy a explicar un poco. Cuando ponemos a unos ciertos niveles las medidas de seguridad, sobre todo estas medidas de seguridad antiterrorista, hay niveles, por ejemplo, los que pusimos en enero del 2004, a raíz de lo que había ocurrido en diciembre, y que duran, digamos, el tiempo que queramos. Bien, en marzo de 2004, que es lo que nos interesa. En el marzo de 2004 todavía estábamos en un periodo que la mayoría de los trenes eran revisados a la llegada y a la salida. Estamos hablando de llegada y salida una vez terminado el servicio y antes de iniciar el servicio. Y en algunas ocasiones, en algunos sitios, se producen operaciones de limpieza antes de la salida del tren. Y también hay esos operarios y esas situaciones y esas operaciones están directamente vigiladas y supervisadas y controladas por el vigilante. Muchas gracias. Gracias, ya se puede marchar. Muchas gracias. Gracias, señoría. Se interrumpe la sesión hasta las 4:30 de la tarde.